Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Jaque Mate, bienvenidos como siempre decimos a esta propuesta periodística de todos los sábados por Somos Rosario, por Cablevisión y siempre gracias por estar allí junto a nosotros. Lidia, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, bienvenidos a todos. Y bueno, aquí estamos. Hoy tenemos esta noche una visita que no hubiésemos querido tener tan pronto, ¿no es cierto? Así Porque es. ¿hace cuántas semanas? Hace ¿2 tres sábados atrás. 3 sábados atrás. Aquí, en este programa, hacía un anuncio de lo que iba a pasarle a la Argentina en lo que hace a economía, en lo que hace a dólar y en lo que hace al Fondo Monetario Internacional. Acá lo decía, sentado junto a mí. Lo vamos a recordar y lo tenemos acá, al ingeniero Cristian Desideri, del Foro de Reflexión Rosario, con quien vamos a hablar. Ayer el dólar a 25. ¿Qué es lo que se viene para la Argentina? Porque acá dijo que era un panorama negro. ¿Y ahora de qué color será? Y yo creo que va a seguir siendo negro, ¿no? Pues ya estuvimos charlando un poco fuera de cámara y yo creo que... Y bueno, como siempre tendremos que seguir adelante, no nos queda otra, ¿no es cierto? Así es. Bueno, además... Además vamos a tener, y está con nosotros ya acá, el intendente de San Lorenzo, el doctor Leonardo Raimundo. Con él vamos a hablar de temas que hacen a la ciudad de San Lorenzo, esa histórica ciudad de San Lorenzo. Hace horas nada más se inauguró un nuevo sistema, él lo va a explicar en el Museo de San Lorenzo, para que ustedes vayan, porque es participativo. Bueno, pero no quiero hablar más de eso, de ese tema. Además, va a hablar de el paseo del caminante, el paseo que está junto al río, que hace unos meses atrás se cayó producto del río, producto de la situación. Va a haber una licitación, va a hablar de eso, cómo va a ser y todo. Y le vamos a preguntar también algo de política, algo de política doméstica, hay que preguntarle. No puede pasar. Claro. Es intendente y no sabemos qué va a pasar. Es radical también, porque es de origen bien radical, así que vamos a preguntarle. Bueno, además hemos recuperado a otro columnista, Maximiliano Luis Costa, y vamos a hablar de seguros y los accidentes, por qué se producen tantos accidentes en las rutas. Y por último, Noelia Broggi con todos los estrenos de cine, todas las novedades que tenemos en torno al espectáculo. Y además tiene que decir cuál es la película que ella recomienda. Sí. Si no, no vamos al cine. Sí, sí, por supuesto. Si no, no vamos al cine. Por supuesto. Vamos a ver qué nos recomienda esta vez. Bueno, ¿qué le parece si nos presentamos? Bien, adelante. Esto es Jaque Mate y así nos presentamos. Seguimos en Jaque Mate y como siempre queremos agradecer todo y cada uno de los llamados telefónicos que nos hacen a nosotros, agradecer y seguir recibiendo llamados con sugerencias, comentarios, opiniones, de qué tema quieren que hablemos, de qué quieren que nosotros nos investiguemos. Bueno, todo eso le damos la participación a ustedes para que estén con nosotros. Otra, acá, a mi amigo Martín. Hay 3 entradas gratis para ver Terapia de Familia. Esto es el 26 de mayo. Este sábado que viene, no, el otro sábado a las 21 horas en la Sala Mateo Bosch. A partir de ahora empezar a llamar al 426-0504, 341-426-0504 para participar del sorteo de 3 entradas gratis con 3 entradas a un precio promocional para los acompañantes. Bueno, cortito y ya después nos vamos a Lidia.
Lo que hemos vivido esta semana ha sido durísima para el país. Durísima para el país en lo que hace a economía. Y a mí me queda esta reflexión. De ahora en más, a nosotros nos queda una sola oportunidad. Que tengamos una clase política que se ponga los pantalones de alguna vez y que en vez de pensar en su partido, en su futuro, en el futuro de cada uno de los legisladores que están en la oposición, se pongan a trabajar para el país, en una oposición constructiva, no una oposición que esté pensando en el 2019. A ver, que le vaya mal al oficialismo para que a mí me venga mejor y pueda hacer yo gobierno. Eso se llama, eso nada más y nada menos se llama en un individualismo y una falta de solidaridad y de patriotismo que es propia de los argentinos. Pero también necesitamos que haya empresarios que no aprovechen esta oportunidad para llevar los precios a las nubes y así joder a la gente. Porque tenemos también empresarios, no todos, como tampoco no son todos los legisladores egoístas. Tenemos legisladores que piensan en el país y tenemos empresarios que seguramente piensan bien en el país. Pero tenemos un grupo muy grande, bastante importante, que piensa en ellos propios, en sus propias vidas y no se dan cuenta que todos estamos en el mismo colectivo. Y también necesitamos gremialistas que estén a la altura de las circunstancias y dejen de pedir cosas que ya pasaron. Empecemos a pensar en un país en serio del siglo XXI. No significa ceder, significa ser inteligentes, tener sentido práctico, sentido común y dejar de pensar a ver de qué manera me quedo en el sindicato la cantidad de años que pueda, porque también eso se llama egoísmo y no dejar que otros jóvenes lleguen. Es decir, necesitamos hoy una dirigencia que tenga sentido común, que sea con sentido patriótico, pero estoy pidiendo mucho con eso, que tenga humildad, que olvide la soberbia y que empiece a pensar en que nos vamos a salvar todos, porque si no, en este país nos hundimos todos, no nos salvamos ninguno. Lidia. Bueno, gracias. Y ahora estoy acompañada por Maximiliano Luis Costa. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas noches, Lidia. Buenas noches a la teleaudiencia. Pero primero vamos a pedir el video relacionado con los accidentes. A ver ese video, por favor. Bueno, acá algo que venimos predicando hace mucho. Bueno, habrán podido notar lo que venimos diciendo hace muchísimo tiempo en este programa y en otros, el tema de la distracción con el celular. Exacto. En otra oportunidad habíamos traído un siniestro de unas chicas que iban arriba del auto y llevaban a un bebé atrás, que ahí se dieron un montón de hechos que por suerte no generaron daño al bebé tampoco, pero chocaron y fue un siniestro bastante importante. Entonces decimos e insistimos que este tema de la distracción con el celular es permanente. Claro. Es preferible estacionar incluso en la parada de colectivo, que Aparte hay un venía pequeño mirando, espacio. Totalmente. Vaya a saber quién. O sea, y encima, más grave el tema, que es un colectivo que transporta pasajeros, es transporte público. Eso, exacto. Estuve viendo los taxistas. Estuve observando, me he dedicado estos días a observar un poco. Bueno, con los taxistas, gran drama hay acá. Marcan el número de teléfono o marcan un mensajito en el celular cuando están conduciendo. Sí, sí. El otro día también me ocupé del tema de la autopista Rosario-Córdoba. ¿Por qué existen siniestros donde no intervienen varias personas o varios vehículos, sino uno solo? ¿Por qué? Bueno, hice todo el recorrido de ida y de vuelta sin parar. Sí. Y, coloqué el control de velocidad a 120 y hicimos todo el recorrido. E incluso hice la prueba de tomar mate, porque a veces que no se debe hacer, pero lo hice un poco adrede para
Claro. Evaluar cuál es la distracción que puede producir y si realmente se produce por eso. Bueno, a veces yo he notado que cuando llenan mucho el mate, se puede volcar en un movimiento muy pequeño y eso genera una distracción. Uno se distrae, mira hacia abajo o mira hacia el lugar donde le cayó el agua caliente o lo que fuere, eso produce distracción. Lo otro que observe es que la ruta tiene distintos tramos, o mejor dicho, en distintos tramos tiene distinta confección. ¿Qué significa esto? Que en algunos lugares es pavimento y en otros lugares es asfalto. Ajá. En los lugares donde es pavimento, que es la mayor cantidad está en la provincia de Córdoba, tiene irregularidades. Y las irregularidades no son muy violentas, pero un tramo, por ejemplo, lo hice casi todo con lluvia y he notado que tiene como si fueran badenes, pero no son badenes, son pequeñas irregularidades en la ruta que si uno va distraído y hay agua, el auto en ese instante puede hacer aguaplán y se puede producir un movimiento brusco que a uno lo asuste. Y al asustarse, puede ocurrir hasta un accidente grave. Exactamente. Y al asustarse, uno hace una maniobra violenta y el vehículo evidentemente se va de control. Claro, sí, sí. Cuando veníamos también vi un camión volcado y evidentemente ese camión cuando vuelca es porque lo estuve tratando de investigar, se fue a la banquina, quiso volver violentamente hacia la ruta, o sea, apenas pisó la banquina, quiso volver rápidamente, el acoplado se le va de cola y se tumba. Claro. Entonces todo esto me hace llegar a una conclusión, que el 99% de los accidentes no son de velocidad. ¿Y por qué son de entonces? distracción. Ajá. Son de distracción. Hay muchos que dicen, no, pero la alta velocidad. No, yo venía a 120 y me di cuenta, y la ruta permite 130, y me di cuenta que si uno se distrae un segundo, como está la ruta, que está en condiciones, simplemente ponerle atención, claro, no deberían producirse los accidentes. O el otro que va, como mostramos recién en el video, que se distraen hablando por el celular. Claro. Vamos a mostrar, si Dios quiere, en distintos programas, otros videos donde se ve que un solo vehículo se tumba. Y cuál es la causa y por qué se produce, que también se ve en el video. Entonces, todo esto es lo que insistimos en este programa, que todo es distracción. Cuando uno va a viajar tiene que ir atento. Atento a todos los movimientos, no solamente a uno mismo, sino a todo lo que va alrededor de uno, lógico, que es lo que no se hace. Y bueno, por ejemplo, decís ese accidente que se produce que iba solo. Hace poquito, un día de lluvia, eso sí, en el puente Rosario Victoria, a pocos kilómetros de Victoria, sobre un puente, vuelca un camión. Bueno, no se sabe por qué ni cómo. Bueno, si empezamos a investigar, lo que pasa es que a veces nos chocamos con el tema de que la gente miente. Eso es una realidad. A pesar de que la ley de seguros en el artículo primero dice que es un contrato de buena fe, la gente miente, la gente no dice la verdad. Entonces, uno no puede llevar una estadística real del por qué se producen, pero si uno empieza a observar y empieza a hablar con peritos que son especialistas en el tema y empieza a interiorizarse, nos damos cuenta que el 99% de los accidentes son distracción, que no son accidentes y que son siniestros que se producen, o incidentes, como se le está llamando, que se producen por eso. Claro, lógico, entonces, me imagino. Y otra cosa que habría que hacer, ahora ya que sacaste el tema de Rosario Victoria, es hacer la mano única. Eso. Porque están realmente, en tratativa el gobierno de Rosario con, yo creo que es lo que habría que hacer. El de Victoria. Esperemos que lleguen a un acuerdo. Y el otro tema que quiero agregar, antes que se me vaya el tiempo, es que ahí el incidente que hubo con el taxista en la estación de ómnibus es un tema que me interesa, si bien no me atañe, pero me interesa porque con Jorge y con Lidia acá siempre hemos tratado de que el municipio rescate cosas de las que hablamos para poder aplicarlas. Sugerimos que pongan, o si a lo mejor la hay, cámaras. No hace falta que esté un policía, pero una cámara que esté controlada, no para que salga grabado el ladrón y después lo pasemos por televisión como si fuera un artista. No, una cámara que esté controlada por alguien que la está viendo en forma permanente y no hace falta que esté ningún policía. No hace falta que haya ninguna garita, no hay que ponerse en mayores gastos. Pongamos cámaras donde ocurren todas estas cuestiones y la mayor cantidad posible. Están en todo el mundo. Lidia, hemos viajado a Estados Unidos, hemos viajado a Europa y las vemos las cámaras por todos lados. Es cierto. En la autopista, de Santiago de Compostela a Madrid, yo la hice en el auto
y hay cámaras por todos lados en la autopista. Claro, lógico, sería lo lógico. Incluso en la estación tendría que haber por los hechos de robo y demás. Pero ahí en Caferata y Santa Fe... Claro, no que un taxista tenga que grabar él mismo su propia, lo que le están agrediendo. Totalmente. Ahora, yo por eso digo... ahí en esa parada, eso ya se sabe, ya sabemos. Yo no, o sea, desconozco la situación, pero si hay una agresión, se puede visualizar a través de una cámara. No hace falta poner otro tipo de fuera de cámara, control. después pregúntele a Ferrari las veces que ha tenido encontronazo con los taxistas. Bueno, gracias por estar. Lo esperamos dentro de 15 días. Dios mediante. Bueno, ahora vamos a un corte y seguimos con más Jaque Mate. No se vayan. Estás a un clic de sacar un préstamo en el acto. Es decir, estás a un clic de remodelar tu casa. Y estás a un clic de irte unos días a descansar. Y de cambiar tu auto por uno mejor. Con los préstamos del Banco Santa Fe, estás a un clic de lo que querés. Pedí hasta 500.000 pesos desde la app o 1 millón de pesos en sucursales. Banco Santa Fe. Chelas Ópticas, desde 1887, siempre primera en innovación. Peatonal Córdoba, 1077. Teléfono 449-5080. Estamos recuperando para los rosarinos el valor del Palacio Basalo. Accesibilidad y sustentabilidad puesta en valor del Consejo Municipal de Rosario. Balcón, un clásico de la parrilla en Rosario. Italia y Wilray, 425-5611. Esta mañana me levanté, ¡guau! Digo, esto es un espectáculo. Un cambio excepcional, muy bueno, cómo quedó todo muy lindo, bien iluminado, nada que ver con lo que era antes. Seguimos en Jaque Mate y estamos junto al intendente de San Lorenzo, me estoy refiriendo al doctor Leonardo Raimundo. Raimundo, bienvenido esta noche aquí a Jaque Mate. Y en esta semana se produjo la inauguración de todo un proceso interactivo en el Museo de San Lorenzo, hecho que creo que es importante no solamente para la ciudad de San Lorenzo, sino que históricamente para toda la región es algo muy lindo porque, a ver, explíquelo usted, si lo conoce y es el dueño de casa. Sí, en realidad para todo el país, porque a lo largo del año visitan el complejo museológico de San Lorenzo, todo el sector histórico, la costa, el Campo de la Gloria. No tengo una cifra exacta, pero hay días, por ejemplo, que son días de 40, 35 colectivos de turismo. Y lo interesante es que la gran mayoría son niños, son contingentes estudiantiles, son chicos de escuelas, de forma tal que lo que se transmite desde el Museo Histórico Conventual y de los otros 3 museos que tiene la ciudad de San Lorenzo en la manzana histórica, en la manzana franciscana, es muy importante, ¿no? La vida de San Martín, la historia vinculada al proceso de transformación cultural que implicó en nuestra zona la llegada primero de los jesuitas, luego de los franciscanos, el combate de San Lorenzo, el 3 de febrero de 1813, el proceso posterior que tiene que ver con la industrialización, el crecimiento de toda nuestra gran región. Bueno, todo eso me parece que es un conocimiento que atesoramos y que siempre es bueno compartirlo, y hemos decidido hacerlo con la máxima tecnología. Podemos decir, sin exagerar, que el Museo de la Ciudad de San Lorenzo es el más moderno probablemente de la Argentina, porque le hemos incorporado... Ahí estamos mirando, ahí tenemos imágenes. Bueno, eso es realidad virtual,
hemos creado una sala de realidad virtual en el propio convento donde, bueno, la gente puede recrear, ahí se ve el desembarco de las chalupas de los españoles en la zona de San Lorenzo, luego lo que fue el combate. Después hay lo que se llama cuadros vivos, ¿no? Que son también cuadros que narran, cuentan una historia, obviamente con la caracterización de un personaje vinculado a esa historia, como el caso del propio Fray García, que fue el fraile que recibió a San Martín en 1813, distintos guerreros de la independencia, etcétera. Y bueno, paneles con pantallas táctiles, aplicaciones en el celular, uno apuntando a determinados iconos que están en cada uno de los espacios del museo. Ahí se dispara la aplicación y puede guardar toda la información, puede verla en el celular y guardarla. Así que creo que es interesante, sobre todo pensando en esa aproximación tan fuerte que tienen los jóvenes y los niños, diríamos ya a esta altura, ¿no? Con la tecnología, con las tablets, con los celulares, y bueno, aprovechar todo eso para que la visita realmente tenga un valor educativo, cultural y sobre todo de transmisión de los valores sanmartinianos, que es lo que más nos importa, ¿no? Pero qué bueno que también que para San Lorenzo, el museo, convertirlo en un sitio también turístico. Cuando, por ejemplo, mucha gente viene a Rosario y dice, bueno, ¿qué hago en Rosario? Sí, está bien, vení a Rosario, pero a 15 minutos de Rosario tenés lo mismo que en París a 20 minutos, que es Versalles. No es lo mismo, pero digo, a 20 minutos. Andá a mirar lo que es ahora con esto, lo que es el convento de San Lorenzo. ¿Y qué importancia que? Porque mueve también la economía. Sí, por supuesto, aparte estamos hablando de un edificio emblemático de la historia argentina, uno de los pocos edificios del siglo XVIII que está en pie y que es visitable y que contiene toda esta historia vinculada quizás a una de las etapas más nobles de la historia argentina, ¿no? La vinculada al proceso independentista. Bueno, y todo esto tiene que ver con la puesta en valor de todo el sector turístico. Ahora estamos refaccionando nuevos los baños que están en el parque parroquial, que son justamente de uso para el turista. Hemos remodelado todo lo que es el centro de atención al turista, el parador turístico. Bueno, y ahora viene una obra muy importante que es la reconstrucción del Paseo de la Libertad. Eso le iba a preguntar. Sí, hace 2 años fue afectado por una gran creciente. En ese momento nos reunimos con el gobernador, se tomó una decisión que creo que es la correcta, que fue darle el diseño, primero el análisis de las causas, el estudio de las causas y la preparación de un proyecto técnico para evitar ese tipo de problemas. El río Paraná es un río complicado, tiene un lecho sedimentario que obviamente en cuanto a su morfología es variable. Bueno, y esto genera este tipo de afectaciones a obras estáticas. Por eso recurrimos al Instituto Nacional del Agua, que es la máxima autoridad en la materia a nivel nacional, la que puede opinar y certificar y controlar, por ejemplo, en construcciones portuarias, puentes, y este tipo de estructuras fijas sobre algo móvil como es el agua. Así que todo este tiempo se desarrolló el proyecto, se preparó el pliego licitatorio y el 15 de junio... El mes que viene, abren finalmente los sobres con las propuestas económicas para, con un presupuesto de 243, 244 millones de pesos, iniciar la obra, que tiene un plazo de ejecución de 14 meses. Bien, estamos hablando de más o menos en el 2000, final del 2019 estaría casi terminándose. Sí, si el clima acompaña, si la cuestión hidrológica también acompaña, ¿no? La cuestión de la creciente del río, etcétera. El proceso de firma de contrato debe ser muy, muy breve, porque se estima siempre 40 a 45 días si no hay impugnaciones, así que lo que va a ocurrir este año seguramente es terminar el proceso licitatorio, firmar el contrato y empezar la obra, que debería terminarse el año que viene. Ahora, qué importante, uno hace todo el recorrido por el museo, hace todo el camino del Campo de la Gloria, y ahí nomás tiene el caminador que puede ver el río y tocarlo prácticamente. Sí, va a ser parecido a lo que está ahora, pero con algunas diferencias vinculadas a una estructura más amigable con el medio ambiente, con un paisajismo más acorde con el verde del Campo de la Gloria, con las islas, más accesible también. Queremos que tenga rampas mucho menos pronunciadas para el acceso de personas con discapacidad hasta el pie de barranca. Bueno, así que es una obra... Bueno, y la diferencia con el diseño anterior es que este va a tener un tablet estacado, es decir, una pared de protección frontal, para evitar justamente estos temas de socavones o erosiones que terminan generando, sin que nadie lo note, porque se está produciendo a
a 5, 6, 10 metros de profundidad este tipo de problemas, ¿no? Aparte del movimiento de los barcos, la cantidad de movimientos de barcos tipo Panamé y Super Panamé que pasan también tiene su incidencia, ¿no? Sí, no nos olvidemos que el puerto, la aduana de San Lorenzo es la aduana más importante del país en términos de exportaciones, de registro de exportaciones, lo cual implica que el movimiento de buques es fenomenal y los puertos están muy cerca, así que son todos elementos a tener en cuenta. Bueno, cuando se diseñó en otras épocas, el diseño original de esta obra es de la época del gobernador Obeit, hidráulica de la provincia. Estamos hablando de unos cuantos años atrás. Bueno, yo creo que ahora esta es una oportunidad de hacer un diseño más moderno y con todas estas características. Lo llevo a un tema. La compañía Oil prácticamente ya está knockout. ¿Qué va a pasar desde el punto de vista económico y social para San Lorenzo? ¿Cuál va a ser la consecuencia? ¿Es muy fuerte la consecuencia? Bueno, hemos estado trabajando para minorar esas consecuencias. Lo que no podemos es subirnos a una máquina del tiempo y volver al pasado y evitar que Cristóbal López, con la connivencia de la FIP, guardara 8.000 millones de pesos de impuestos. 8.000 millones de pesos es mucho más de lo que vale la empresa Oil. No voy a hablar de una tasación, pero no sé cuánto puede valer la empresa esa, pero nunca va a llegar a semejante cifra. Es decir, está multiplicada por 2, por 3, por 4 la deuda con respecto a lo que vale la empresa. Hubo un proceso de salvataje que el juez intentó. El salvataje es lo que se llama la jerga jurídica. ¿Que usted participó también? Nosotros participamos acompañando a los trabajadores a cada una de las reuniones que hubo en Buenos Aires, a cada una de las reuniones que hubo con el Ministerio de Medio Ambiente. Pusimos este tema junto con los trabajadores en alerta. ¿Por qué? Porque una destilería, no hay protocolo de lo que se llama cierre seguro de una destilería en la Argentina. Ah, no sabía eso yo. Entonces, tenemos una destilería en el medio de la ciudad. Entonces, queríamos saber perfectamente, con lujo de detalles, quién se iba a hacer cargo de mantener el mínimo de 100 personas que requiere para evitar contaminaciones de napa, manteniendo en funcionamiento las 82 bombas que justamente succionan de la napa para evitar lixiviado o derrame hacia el río Paraná, la cuestión de la seguridad, roles antiincendio, evitar, pedimos al Ministerio de Trabajo que intervenga. El Ministerio de Trabajo de la provincia intervino y determinó que son 100 personas prácticamente las que se necesitan con la planta cerrada para mantenerla en condiciones de seguridad. Ante esto tomó nota el juez y con muy buen criterio determinó que si bien la empresa está en quiebra porque la falencia es total e insanable, pero que sea con continuidad, es decir, lo que se llama en el mundo del derecho concursal una quiebra con continuidad. La empresa funcionando, ese es el próximo paso. Hay 2 interesados. Exacto, una creo que holandesa. La empresa Trafigura, otra es YPF. Así nos ha comentado uno de los administradores judiciales de la empresa hace 3-4 días atrás. El propio síndico nos dijo lo mismo, el síndico del concurso. Así que estamos muy expectantes y con esa expectativa en el corazón de que vuelva a abrirse la refinería con la gente trabajando. Que eso es importante. Que se cuide el tema seguridad, que se cuide el tema medioambiental, con la gente trabajando, que es la única forma de garantizarlo. Bueno, en 30 segundos le tengo que preguntar algo al político. ¿Y qué me preguntaste hasta ahora? ¿A quién le preguntaste? No, pero esto es bien político. A ver, ¿cómo está viendo, cambiemos, cómo está viendo este proceso de lo que está pasando en la Argentina desde el punto de vista político? Yo hice un comentario ahí. Yo digo que, y usted lo estaba escuchando, digo que se necesitan políticos que dejen de hacer las chanchadas de pensar en su partido, pensar en su propio destino y no pensar en una oposición que sea constructiva. Necesitamos dirigentes gremiales lo mismo y empresarios lo mismo. Una visión suya. Salió un artículo ayer en el Diario de la Nación, interesante, algunas cosas las comparto, otras no, pero comparaba 3 procesos muy disímiles. Uno el de Chile, otro creo que era el de Colombia e Israel, de países, no hablamos de grandes potencias, pero tampoco países insignificantes, que lograron bajar la inflación, luego de tener inflación de 2 dígitos o más, a niveles razonables. Razonable una inflación del 3% anual, 4% anual, no 30% anual. Argentina tiene un problema de inflación hace 70 años. Esto es lo mismo si te cruzas en la calle una persona y le decís, che, te noto, tenés fiebre. Sí, hace 70 años tengo fiebre. Esa persona está muy enferma, tiene un problema muy grave. Bueno, Argentina también tiene un grave déficit fiscal, hace 50 años prácticamente o más que padece déficit fiscal. Me parece que este tipo de cuestiones, y ahí lo decía el artículo, y lo dice la experiencia internacional, también se resuelven con concertaciones donde, vos lo dijiste al pasar, hace falta el gobierno y hace falta la oposición. Claro. La especulación de si al gobierno le va bien, le va mal,
si le va bien, nos va bien a todos. Si le va mal a todos los argentinos. Nadie quiere otra punción de los plazos fijos, otro default de la deuda, otra incautación de los plazos fijos, otra corrida. La gente no quiere más eso, ya sufrió demasiado el argentino y la clase dirigencial muchas veces no está a la altura de las circunstancias como para sentarse, dejar de hacer dramatismo, comedia o lo que quiere con el efecto de ver si están los medios para sacar votos y realmente sentarse a ver las cuestiones de la gente con mucha más seriedad y con un criterio técnico que después se debe volcar a la política, explicándole a la gente cuáles son las medidas que hay que tomar y obrar en consecuencia. Bueno, le agradezco mucho. Y todos los que vienen a Jaque Mate, ya lo sabe porque el año pasado creo que lo ha vivido, se llevan un presente de regalo. En esto es Razones y Sensaciones para sentarse a escribir. Esto de Connie Cherep, lo conoce, un periodista santafesino. Esto es para usted. Le agradecemos mucho y un fin de semana para que usted tenga de lectura. Espero que no sea con lluvia. No, basta lluvia. Le agradezco mucho, intendente. Muchas gracias por la invitación. Seguimos en Jaque Mate y cuando volvamos, la economía que nos tiene amenazado a la Argentina. ¿Qué pasa en los próximos meses? Con los ojos no te veo, sé que me viene el mareo y es entonces cuando quiero salir a caminar. Con los ojos no te veo, sé que... Ahora no tenés que esperar ni 5 segundos para saber si ganaste. Llegó Quiniela Express. Jugá, sortea en el acto y listo. Jugala en la red de agencias oficiales. Asociate a la Mutual de Empleados Públicos de la Segunda Circunscripción y disfrutá de sus beneficios. Servicios médicos en todas las especialidades. Descuentos en farmacias. Ayuda económica. Asociate a la Mutual sin cuota de ingreso. No te vas a arrepentir. De lunes a viernes, de 10 a 17, San Lorenzo, 1543. Ya podés tramitar tu franquicia universitaria o terciaria y obtener el descuento en el pasaje de colectivos. Ingresá a rosario.gov.ar y entérate cómo obtenerla por primera vez o renovarla. Sumamos más beneficios para los estudiantes. El futuro entre todos. Municipalidad de Rosario. Amargas borrosas, son fotos veladas de un tiempo. Seguimos en Jaque Mate, bloque central, bloque auspiciado por Sol Victoria, hotel, spa y casino. Disfrute de su estadía o evento en un lugar único, en plena naturaleza entrerriana. Más información en hotelsolvictoria.com.ar o al 0800 888 7070. Bueno, seguimos en Jaque Mate y estamos junto al ingeniero Cristian Desideri del Foro de Reflexión Rosario. Y hace 15 días atrás, 2 sábados atrás, el ingeniero Desideri, entre lo mucho que decía esto. Cuando termina ese encuentro en la misma embajada argentina... Que estuvo Cristian Lagarde. Exactamente, ahora iba a eso. En el cóctel posterior de lo que fue ese encuentro, ese seminario, va la directora del Fondo Monetario y le hace decir a este funcionario del fondo, a los directivos del Banco Central de la República Argentina que también estaban presentes, y parece que estos datos son de color, pero acá es importante entender lo que pasó porque es parte de la problemática general que estamos teniendo. Le dijo, ustedes no van a necesitar 3 años, las estimaciones que tenemos nosotros desde el fondo
Son 6 años. 210.000 millones de dólares. Así es, Ferrari. Pasó desapercibido esta información. Yo, por una cuestión profesional, sigo la información más en detalle. Digamos, los partes de comunicado de prensa de la Embajada Argentina Estados Unidos fueron totalmente escuetos, pero esto ocurrió en presente en la Embajada Argentina con funcionarios del gobierno. 110.000 millones, muchísimo. Exactamente. Entonces, hoy nos encontramos en este escenario, claramente. Un agujero fiscal muy importante. Segundo, estamos viviendo de prestado. Y tercero, lo que usted decía anteriormente, hay una enorme volatilidad para los países emergentes porque la FED, como si fuera poco, el gobierno del presidente Trump en Estados Unidos dijo que durante este año y medio va a aumentar 7 veces la tasa. 7 veces. Así es. Esto no ha sido considerado o por el equipo económico o no lo quiere explicitar públicamente, pero está generando justamente esa falta de señales, cada vez más ruido en los mercados, y no solamente en los mercados, Ferrari, para los ciudadanos común, que no sabe este gobierno, que por un lado le dicen, no, pero no se preocupen, es el próximo semestre, no, pero el próximo mes vamos a cumplir la meta, y vemos que nada de todo eso está ocurriendo, así que me parece que cuando la gente entra en preocupación, y le vuelvo a decir, yo no soy un agorero profesional, yo lo que estoy dando son datos reales, duros, en la cual uno puede hacer una descripción de lo que ha sucedido en estos meses y naturalmente dar algunas proyecciones de lo que podría pasar en el futuro sobre esos datos de lo que está sucediendo. 30 segundos porque ya me hicieron seña de ahí, pero es la pregunta que yo quiero hacerle y quiero que me la... Cristian. ¿Qué tal, Ferrari? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué pasó? Nos fuimos mal. Peor de lo que usted dijo ahí. Muchísimo peor fue. Creo que todo argentino de buena voluntad tiene que estar preocupado por la situación. Y en ese sentido yo estoy sumamente preocupado. Sumamente preocupado porque estas declaraciones públicas que hacía en su programa hace 3 semanas, yo tuve conversaciones con distintos funcionarios del gobierno ya hace aproximadamente de 3 a 6 meses. Hace 20 años que me dedico a la actividad profesional, usted sabe, por temas vinculados a embajadas y a fondos de inversiones privados, y que venía señalándole de manera privada y después naturalmente pública de que había que hacer muchas correcciones, que el gobierno estaba muy encerrado en una soberbia en la gestión pública, cosa que lo entiendo porque cuando uno está en el poder muchas veces lo que busca son los espejitos de colores y los aduladores, ¿no? Pero que había que hacer correcciones, que ese shock de inversiones que el gobierno pensaba iba a tardar si no se hacían las correcciones, o mejor dicho, no iba a venir. Y que naturalmente el gobierno estaba incurriendo en una soberbia muy grande donde se iba a poder seguir financiando mientras no subiera la tasa en los Estados Unidos, del gobierno Trump. Todo esto ocurrió a partir, para hacer una pequeña reseña y decir, bueno, lo que ocurrió, cómo miramos hacia adelante. Claro. Porque entiendo perfectamente de que la ciudadanía esté preocupada, lo estoy yo, que hace muchos años estoy en esto, así que imagínense con toda naturalidad. El inicio fue el gobierno a la desesperación en la Embajada Argentina en Estados Unidos, hace esta reunión un poco entre gallos y medianoche, como se dice en la jerga, para ver cómo se podía pasar la gorra para seguir buscando más financiamiento, porque ya tenía datos muy precisos de que los mercados no lo iban a seguir acompañando y que la Reserva Federal de Estados Unidos iba a aumentar. A ver, me equivoco si digo Morgan y digo algún que otro gran inversor que anda dando los vuelta. Grandes jugadores, JP Morgan, Standard & Poor's, se llevaron los 7.200 millones de dólares. Amigos de Nicky Caputo. Perdimos en estos 60 días 7.600 millones de dólares. Esos millones de dólares que trajo Nicky Caputo como de los grandes amigos que venían. Muchos han jugado en esto. Me parece que acá el problema es, a ver, tiene varias partes y vamos a tratar de ser lo más preciso para su audiencia, porque de vuelta entiendo el nivel de preocupación. Primer punto, el gobierno viene de esa reunión de Estados Unidos, pone el impuesto bursátil para los bonos, fundamentalmente para las LEVACs, eso hace un cambio de juego inmediatamente, se sabía de que iba a haber un aumento en la tasa de los Estados Unidos de reserva, inmediatamente los grandes jugadores hicieron sus transferencias, vendieron los pesos, vendieron las LEVAC, vendieron sus pesos, lo convirtieron en dólares y se llevaron los dólares. En esta corrida de la semana pasada, mientras el ministro Duhovne el día viernes decía de que no iba a haber ningún problema con las reservas, sí, y que a su vez
todo estaba de acuerdo a los pronósticos que manejaba el equipo económico, hasta llegó a decir que la inflación se iba a cumplir con el 15% de esas famosas metas de inflación. Bueno, eso lo dijo el día viernes y el día lunes sabemos lo que sucedió, donde en un escueto mensaje presidencial el presidente Macri dice, bueno, vamos a abrir la relación, la comunicación con el fondo. En definitiva, es el último prestador en un momento de cierre de mercado, de cierre de financiamiento, claramente, ¿no? Es decir, ese dinero que se estaba pidiendo a un promedio de 30, 35 mil millones de dólares, que el gobierno suponía que le iban a seguir financiando para los próximos 3 y 4 años, para que se pueda generar ese equilibrio fiscal, terminó siendo un análisis de Excel de gente en una oficina con muy poca experiencia o muy poco expertise, y me atrevo a decir eso porque sobre los hechos consumados uno puede decir que hubo lo que se diría en la calle impericia profesional en todo esto. Y en algunos casos también hubo mala fe, porque destacados comunicadores en esta misma semana estaban diciendo de que no iba a haber corrida bancaria, de que el mercado se estaba estabilizando, etcétera, etcétera. Eso no sucedió. Ayer, hay que ver cómo cerró el dólar. Ayer cerró con 25 pesos. Exactamente. Casi. El viaje del ministro Duhovne a Estados Unidos, al Fondo Monetario, entre otras cosas, plantea el fondo, por lo que naturalmente se comunica en los medios de comunicación, que quiere un dólar a 27 pesos. Exactamente. Entonces, a ver, en esto yo creo, y por eso una preocupación muy grande. Yo quisiera saber lo siguiente, porque usted decía en el editorial con respecto a la clase dirigente en general y demás. Yo creo que haber perdido 8 mil millones de dólares, 7.600 y algo, en estos 60 días genera naturalmente para cualquier país, y más para un país emergente como la Argentina, un desequilibrio muy importante, más lo que tenía justamente acuñado de los desequilibrios del pasado. Me parece que es importante que el presidente, como responsable máximo del Estado y de la gestión pública, diga quiénes van a negociar, cuáles van a ser los contenidos de esa negociación y a su vez qué grupo consultivo de otros economistas y otros referentes de otros partidos políticos con representación parlamentaria van a estar informados sobre esa negociación. Porque evidentemente lo que se arregle con el fondo, desconozco si van a ser 25.000, 30.000, se verá en la letra chica que eso se va, me parece, a terminar de confeccionar en 30 a 45 días aproximadamente, cuando se tenga bien la letra de lo que se va a firmar dentro del tratado. Me parece que amerita decir, bueno, los economistas del gobierno que hoy transitoriamente están en el cargo ejecutivo, como futuros postulantes de los partidos políticos con representación parlamentaria que tienen sus equipos económicos, también estén consultivamente en dicha negociación de manera complementaria, porque esto va a trascender la gestión del presidente Macri, sea 2 años, 4 o lo que fuese. Esto va de alguna manera a limitar para varios años. ¿Por qué digo esto varios años? Por la propia experiencia económica argentina. Esto me hace ver más a los 80 que a los 90. Si bien las circunstancias tienen algunos matices distintos, la economía, a ver, y en esto es muy importante decirlo, porque la gente dice, bueno, aumenta el dólar, aumenta todo. Con justa apreciación puede decir eso porque lo ve en carne viva, ¿no? Naturalmente. La economía argentina, si queremos realmente ser un país con valor agregado, que tanto se habla de valor agregado, que se genere generación de industria, de valor agregado, de competitividad y demás, sabemos que el 70% aproximadamente de los insumos industriales son hoy extranjeros, es decir, son del exterior. Eso genera una limitación en el patrón productivo para la producción nacional. Por lo tanto, acá hay que decir lo siguiente, el gobierno, ¿cuáles van a ser los sectores que va a estimular productivamente para poder generar desarrollo de dólares genuinos y terminar con esta financiarización que desde que empezó el gobierno actual, con un diagnóstico a mi manera equivocado, pero ya está, estamos hablando sobre hechos consumados. Ahora el tema es cómo sigue la película de cara hacia adelante. Y ahí en ese sentido es cuáles van a ser los sectores que van a atraccionar dólares, cómo se va a atraccionar esos dólares en función de generar empleos de calidad, y ahí creo que el debate, tantas veces lo hemos también conversado con usted, el famoso consenso económico y social, ahora ya no es solamente un pedido, debería ser ya una obligación por parte del gobierno que lo convoque por tener responsabilidad en la conducción del Estado y de los partidos políticos en poner justamente en ese consenso con todos los integrantes en la mesa, los empresarios, los responsables sindicales, la sociedad civil fortalecida y el gobierno, y decir, bueno, el plan para poder salir de esta emergencia, porque de vuelta
esto no es gratuito. Haber perdido 8.000 millones de dólares de reserva y tener que ir en última instancia al prestamista como es el fondo, va a generar condicionamiento. Se está hablando mucho de los tipos de condicionamientos que el fondo tiene. Me parece que de vuelta quiero ser prudente hasta ver la letra fina del tema. Lo que sí es cierto es que necesitamos generar dólares reales productivos. Si el dólar va a estar a 27 pesos, como el fondo implica, bueno, justamente va a haber que hacer una moderación de todos los actores para que no se traslade inmediatamente al resto de la economía, porque naturalmente el sector sindical que va a decir, abrimos paritaria con cláusula gatilla los que negociaron, vamos a tener que nuevo a renegociar. Y es la historia de nunca acabar. La historia de la economía argentina explica claramente de que necesitamos naturalmente ese consenso. De lo contrario, seguramente usted me invitará en otra ocasión y estaremos un poco peor de lo que de la última intervención que pudimos haber tenido. Bueno, ingeniero, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por ese anuncio que yo no hubiera querido y usted tampoco. No, por supuesto pero que fuera no, el ¿no? anuncio. Por supuesto que no. Todos los que vienen a Jaque Mate siempre se llevan un presente regalo. Esta vez es Che Gasé, la desconocida relación de Ernesto Che Guevara con Rosario y de la ciudad con el Che. Esto es de Homo Sapiens, de mi amigo Perico Pérez. Esto es para usted. Muchas gracias por haber estado aquí esta noche. Seguimos con más Jaque Mate y cuando volvamos todo el espectáculo con Noelia Broggi y Lidia Lazaita. Decido un camino, las ganas que quedan se marchan con vos. Se apaga el destino. Ahora no tenés que esperar ni 5 segundos para saber si ganaste. Llegó Quiniela Express. Jugá, sortea en el acto y listo. Jugala en la red de agencias oficiales. Estás a un clic de sacar un préstamo en el acto. Es decir, estás a un clic de remodelar tu casa. Y estás a un clic de irte unos días a descansar. Y de cambiar tu auto por uno mejor. Con los préstamos del Banco Santa Fe, estás a un clic de lo que querés. Pedí hasta 500.000 pesos desde la app o 1 millón de pesos en sucursales. Banco Santa Fe. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Esta mañana me levanté, ¡guau! Digo, esto es un espectáculo. Un cambio excepcional, muy bueno. Cómo quedó todo muy lindo, bien iluminado, nada que ver con lo que era antes. Así son las cosas amargas. Bueno, ya estamos en el último, estamos con los estrenos de cine, en el último segmento de Jaque Mate, así que nos vamos a apurar. Pero primero les quiero decir que aquí tenemos Terapia de Familia y que pueden ver la semana próxima, entonces tienen que llamar al 426-0504, es la comedia que está dirigida por Manuel Cancino y que se da en el Mateo Bosch. Y de paso les quiero decir que con respecto a los sorteos de la semana pasada, la Giscard de Bambo La Boutique la ganó por sorteo Cristina Menéndez,
Y las entradas para ver terapia de familia también las ganaron Roberto Vallés, Raquel Gay y Rita Casares. Así que a llamar ahora. Y anoche ¿cuándo fue? El jueves de la semana pasada hubo de todo el jueves. Antes se hacían todas las reuniones los viernes, te digo. Pero ahora no, ahora se hacen los jueves. Así que el jueves estuvimos en la inauguración de la perfumería Julería que se encuentra en Entre Ríos y Córdoba. Una reunión muy bonita, y después participamos del lanzamiento del libro de Carmen, que ya lo había anunciado acá. Sí. Carmen Traverso, que ya lo había anunciado acá. Bueno, Noelia, ¿qué tenemos en estrenos? 7 estrenos variados. 7. No hay terror. No hay Tenemos terror. la parte distendida del programa, con una semana complicada, arrancamos con el cine. Comenzamos con Amante Doble. Ella es una chica de 23 años con una personalidad inestable, la cual se enamora de su psicoterapeuta, de su psicólogo. Se enamora, que parece poco profesional, pero sin ir más lejos se van a vivir juntos, y allí ella descubre una doble personalidad que él tiene, que la vuelve loca y lo hace obsesionarse a él. Así que por eso se llama Amante Doble, porque está enamorada de ambos, de sus dos personalidades. Claro. Rápidamente pasamos a Custodia Compartida, que cuenta la historia de el conflicto entre una pareja disuelta en pleno divorcio, donde la madre, que es Miriam, decide que quiere tener la custodia total del hijo, que es Julián, un preadolescente, hijo de esta pareja divorciada. Y el juez dice, no, pero ¿por qué la custodia entera? No, vamos a hacer una custodia compartida porque creo que él es un hombre despreciado, que se siente mal. Y ella dice, no, no se la quiero dar porque es violento. Bueno, el juez decide darle la custodia compartida, y Julián, este niño de 13 años, queda en medio de la puja de estos dos padres, lo que hace que él tome decisiones límites, como sabemos cómo es la mente de un adolescente, complicada, así que queda rehén en medio de esta pareja y esta película que es tan normal en esta época de divorcios. Después pasamos a este drama biográfico que es Godard Mon Amour. Está basada en París de 1967, de la Nouvelle Vague. El histórico Mayo francés. Bueno, durante el rodaje de una película, Godard se enamora de Anne Wisemski, no quiero errarle con el apellido. Ellos se casan y un año después él comienza a estar muy mal por las críticas de su película y por el entorno y por lo mal que le está pasando a París en aquella época de conflicto. Así que para los amantes de Godard y de aquella época es una buena película para ir a ver. Después pasamos, porque tenemos poco tiempo, a Rescate en Intable, que cuenta la historia de 1976, donde 4 terroristas toman un avión que viene de Israel a París. Su propósito es rescatar a personas que están sufriendo el ser refugiados israelitas, y los hacen aterrizar acá en Entebbe, es Uganda, para que suelten a estas personas que están con la toma de rehén, y tienen una semana de ultimátum. Si en esa semana ellos deben ver si pueden rescatar a estas personas, a estos israelitas, si no los matan, o los matan a los rehenes. Así que veremos qué es lo que pasa. Es un drama, un thriller. Se dio mucho durante un tiempo todo eso de los secuestros de aviones. Después pasamos al cine argentino con Respirar. Es la historia de Julia, que descubre que está embarazada de su ex marido. Él no lo sabe y se encuentra en un conflicto de saber qué va a pasar con ella, qué va a pasar con su bebé, qué es lo que decide hacer, si tenerlo o no. El problema está en que ella no puede dormir de noche. Y en los momentos que puede dormir sueña que se ahoga, porque ella tiene como profesión ser buceadora, ella es buzo, es una mujer buzo. Ella siente que se ahoga y que queda en lo profundo del mar y no puede salir. Así que veremos en el transcurso de esta película qué es lo que decide Julia, qué hace con su vida, si tiene a su bebé, si no lo tiene. Y el problema está en que ella tiene conflictos con las pérdidas de
de una separación de su hijo. Claro. Ya veremos. Y pasamos a la recomendada de Jaque Mate. ¿Esta es la recomendada? La recomendada. Sexy vos. por accidente. Por vos. Por mí. Yo ya tengo la recomendada. Porque tuvimos una semana complicada y esta me parece que va a dar que hablar. Sexy por accidente cuenta la historia de una chica que es muy insegura de sí misma por su contextura física, por su estética, y un día en una clase de gimnasia se cae y se golpea la cabeza. Cuando vuelve en sí, ella ve en el espejo otra mujer que no es la insegura, que es totalmente segura, totalmente feliz de sí misma, y decide dar una vuelta al mundo avasallante, una mujer renovada. El problema está en que cuando ella vuelve de ese, hay que veremos qué pasa, si ella se da cuenta de que no es lo que ella ve, o si le gusta la personalidad nueva que tiene y la decide afrontar. Así que está muy buena para la mujer. Para la mujer. Y vamos a la última, Testigo de otro mundo, que es un documental de 80 minutos, también argentino, que cuenta la historia de Juan, que vive recluido en el campo, y en un momento dado él tiene un encuentro del tercer tipo, con un ovni. Pero Juan se quebró. Entonces el cineasta Alan Zitelman lo ayuda junto al astrofísico Jacques Vallée y comienzan un épico viaje buscando el porqué a lo que vivió, y lo que le van a ayudar es a Juan a entender qué es lo que pasó y qué es lo que vivió. Así que este documental cuenta toda la historia de principio a fin sobre este encuentro del tercer tipo. Y con esa cerramos los 7 estrenos. Bueno, o sea que tu recomendada es... Sexy por accidente. ¿La tuya? Mayo francés. No, la Nouvelle Vague. Somos de aquella época, vos no, por eso. ¿Viste? Es histórica, es historia pura. Bueno, la cerramos aquí. Veremos qué tenemos para la semana que viene. Bárbaro. Y sigan llamando al 426-0504 para el sorteo de terapia de familia. Vamos a un corte. Balcón, un clásico de la parrilla en Rosario. Italia y Wilray, 425-5611. Estamos recuperando para los rosarinos el valor del Palacio Basalo. Accesibilidad y sustentabilidad puesta en valor del Consejo Municipal de Rosario. Ahora no tenés que esperar ni 5 segundos para saber si ganaste. Llegó Quiniela Express. Jugá, sortea en el acto y listo. Jugala en la red de agencias oficiales. Seguimos en Jaque Mate, último segundo. Lili, como siempre, usted es la que nos despide. Bueno, gracias por darme la palabra. Nos vamos hasta el sábado próximo. Espero que les haya gustado. Hasta el sábado. Chao, hasta el sábado. Hay vidrio en la arena, ya no me da pena dejarte un adiós. Así son las cosas, amargas, borrosas. Son fotos veladas de un tiempo mejor.